Bueno, sean bienvenidos. Vamos comenzando en lo que se van integrando más personas. Bienvenidos a los diálogos de la organización. El día de hoy es el tema de cómo diseñar indicadores para un proceso. Es un tema algo extenso, por lo que vamos a tocar la parte más relevante, que es el diseño de los indicadores dentro del proceso eh, en esta sesión. La vez pasada, la semana pasada, lo pueden ver en YouTube, vimos cómo diseñar indicadores para un proyecto. Entonces, pues la pregunta obvia ¿es lo mismo o es diferente? Me permito presentarme, mi nombre es Guillermo Granados y soy un consultor, me dedico a la evolución de capacidades organizacionales. El día de hoy vamos a ver qué es una capacidad precisamente. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional 279, que lleva la norma ISO 56000, de normalización nacional 10, que es la contraparte de este comité internacional. Soy miembro y he sido presidente del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y lo que hacemos es integrar las actividades de las organizaciones: estrategia, innovación y operación. Y sí, eh, tanto en estrategia como en innovación, como en operación, hay procesos. Y pues es importante, todas las actividades de la organización se dividen en dos: en procesos y en proyectos. Vamos a ver esta parte de proceso. Somos tu aliado para que te conviertas en una empresa de clase mundial. Y nosotros lo que hacemos es ofrecerte una innovación certera. ¿Qué significa una innovación certera? Es innovación hacia la finalidad de la organización. No estamos hablando de innovación por la innovación misma, innovación por un sistema de innovación, por tener los procesos de innovación, sino que estamos hablando de innovación enfocada. Y la innovación, por supuesto, que también puede ser innovación de procesos. La innovación certera es la que hila la estrategia con la operación a través de proyectos y políticas que van a cambiar la forma, el hacer continuo de la organización, el estado de las cosas o statu quo, que tiene mucho que ver con procesos. Esto lo hacemos a partir de una arquitectura maestra de negocio, que es precisamente la relación que tienen todas las actividades de la organización: procesos, proyectos, políticas. Suponemos que todas las actividades tienen una razón de ser en la organización, y eso es lo que nosotros encontramos muy frecuentemente, sobre todo cuando las organizaciones crecen mucho. De pronto ya encontramos actividades que parecen no tener sentido por la misma evolución. Esta es precisamente nuestra contribución al medio empresarial, y esta arquitectura única que creamos nos permite darle sentido a lo que hacemos, pero también diseñar lo que no hacemos y no sabemos que nos hace un riesgo, y diseñar cosas que debemos de hacer si queremos. Tenemos completamente desvinculada la estrategia de la operación. Entonces nos damos cuenta que lo que hago, lo que debo de hacer, no sirve para lo que hago, no sirve para lo que quiero, pretendo hacer. Esto lo logramos a partir de la innovación certera, en forma de diversos programas que tenemos, como reinvención de la organización, diseño y operación de la oficina ISO 56000, diseño de sistemas operativos, diseño de la oficina estratégica, diseño y operación de la oficina de medición. Y bueno, acá es
los procesos pertenecen a un sistema operativo, precisamente. ¿Cómo entendemos los procesos en una organización? Bueno, pues esta pequeña cápsula nos va a ayudar a tener esfuerzos dirigidos, alineados, iniciativas certeras, ahorrar tiempo y enfocar nuestros recursos. Pues bienvenidos, vamos a compartir precisamente esta pasión que es cómo hacer las cosas, cómo llevarlas. Y esta serie de diálogos de la organización son conversaciones en las cuales o bien presentamos métodos propios o bien presentamos métodos en los que hemos tenido una influencia pues considerable. Este es uno de estos segundos. No inventamos los procesos, pero sí los interpretamos de forma que se alineen a la finalidad de la organización. Recién cambiamos el formato de estas conversaciones. Nos vamos a enfocar en solucionar un problema. Y el día de hoy es un problema muy aterrizado, muy sencillo, muy del día a día. ¿Cómo diseñar indicadores para un proceso? Y ese ¿no será lo mismo que diseñarlos para un proyecto? ¿No será el mismo? Si ya me enseñaste a diseñar indicadores para un proyecto, para un proceso, ¿no es lo mismo? El método sí, pero hay unas diferencias y la diferencia es precisamente entender qué es un proceso y por qué lleva tanto objeto de estudio. Y bueno, pues en realidad yo comencé mi formación de consultoría en el área de procesos y una de las cosas que más me sorprendió es que siendo una ciencia administrativa, los procesos los identificamos, los manejamos, los medimos y los acomodamos más o menos como Dios nos da a entender. Cada quien hace lo que puede, como Dios le va a entender, y no hay ninguna regla que nos diga cómo va un proceso, en dónde va, incluso ni siquiera qué es un proceso. Vamos a comenzar por el principio. Procesos y proyectos. ¿Qué diferencia hay entre procesos y proyectos? Algunos me dicen, es acotado el proyecto, el proceso es continuo. No es cierto. El proceso lleva una ejecución repetitiva que puede dar la impresión de continuidad, pero no confundir que sea perpetuo, permanente, con que se repita continuamente. Un proceso, por ejemplo, que se repite continuamente, el proceso contable, mes con mes, cierra un proceso, abre otro proceso, cierra un proceso, abre otro proceso. Pero las acciones son precisamente hacer un análisis contable en un mes, no es que sea un proceso sin final. Ambos tienen final, ambos tienen intención. La diferencia esencial es que precisamente el proyecto lleva una acción única o esporádica y el proceso lleva una acción repetitiva. Esto es importantísimo porque pues de entrada nos abre las puertas al mundo de la estadística. Los indicadores de proceso van a ser indicadores, pueden ser indicadores de naturaleza estadística. Y esto pues también nos abre la puerta a un infinito de, en programación le diríamos librerías de estadística. Podemos hacer correlaciones, causas-efectos, causalidades. Vaya, nos podemos llevar. Efectivamente, el proceso es una rutina de la organización. Algún autor por ahí nos dice rutinas organizacionales. Sí, sí, en efecto. Thompson, creo, bueno, un autor de una de las escuelas de Estados Unidos, de las Ivy League, precisamente le llama, tiene un handbook de rutinas organizacionales. Vamos a hacer un ejemplo. Usted es un conductor de Uber, o yo soy un conductor de Uber, quien quieran es un conductor de Uber.
y deseamos pagar las deudas de la tarjeta de crédito. Me gustaría encontrar los indicadores de los procesos que estén relacionados al logro de la meta. ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles serán esos indicadores que podrá haber? Se vale que digan nada más que... no sé si está correcto. Que creo que nos traslapamos con las versiones de el material. Ingresos generados en el periodo, nos dice Jorge, claro. ¿Cuánto gano? Lo que gasto en la tarjeta. Gastos generados. Y no podemos poner también número de viajes, kilómetros recorridos, número de veces que el conductor no se aparece. Efectivamente, acá nos va a ayudar la parte de procesos. Y lo primero que necesito es identificar un problema, una razón de ser. Ese problema puede ser, claro, mi planeación estratégica. Cuando yo digo quiero pagar las deudas de mi tarjeta, también puedo decir quiero lograr una subsistencia de mi organización, o también puedo decir quiero tener 5 millones de pesos libres al final del año de mi organización, o puedo plantearme una meta y el ejemplo vemos que es exactamente el mismo. Entonces, con este problema nos vamos a ir avanzando. Ingresos generados en el periodo, si nos dice Jorge, sí, efectivamente, vamos a ver con este proyecto, con este problema, vamos a ir trabajando. ¿Qué beneficios espero? Justificar la pertinencia de un proyecto de mejora o reingeniería. ¿Cuál pudiera ser un proyecto de mejora? Posiblemente cargar gasolina todas las veces al concluir la jornada, o un proyecto de reingeniería, tal vez sea pues inscribirme en varias plataformas, ir mezclando los servicios, o incluso ampliar y comprar más autos para el servicio de Uber. Podemos seleccionar proyectos de evolución de procesos y evaluar el desempeño de la organización y de sus áreas. Entre muchos beneficios, como ponerle orden a la casa, saber qué hago, para qué lo hago, que es importantísimo. Todo esto nos da ingeniería de procesos. Muy bien, entonces vamos a ver los conceptos básicos. Nosotros nos dedicamos a arquitecturas de actividades, y las arquitecturas no serían posibles si no fuéramos muy estrictos, muy formales, reglas que actúan sobre un conjunto definido de elementos para producir pues cosas coherentes como el álgebra, como un lenguaje. Nosotros utilizamos estas técnicas para hacer arquitecturas. No sería posible si no tuviéramos una definición formal de lo que es un proceso. Primero, un proceso es un conjunto acotado de actividades realizadas en forma repetitiva. Pero, ojo, muy importante, no es necesariamente una secuencia. Por eso me gusta el ejemplo del Uber. No es servicio, cobro. Si se fijan, se hace el servicio y se cobra, no sé, me imagino que es una vez al mes. Bueno, hice el ejemplo con eso, que es una vez al mes. Entonces, no es necesariamente una secuencia. Sin embargo, yo puedo comparar, como nos dice Jorge, ingresos generados en enero, ingresos generados en febrero, ingresos generados en marzo. No tiene que ser una secuencia. Puede tener interacciones con entidades externas. Claro, con el proceso
no es algo tan sencillo que heredamos de la etapa industrial de entrada, proceso, salida. Sí es cierto que es una forma de representar procesos, sobre todo de manufactura o de transformación, pero el mundo de los procesos es mucho más amplio. En el ejemplo del Uber, tenemos una interacción con el pasajero. Y no es que yo le dé algo al pasajero y sea feliz. Le doy el servicio al pasajero es feliz. No. La finalidad, como planteamos con Jorge, es generar ingresos. Y la finalidad para generar ingresos, yo tengo que tener una interacción con el pasajero, llevarlo, tengo que dar por terminado el viaje. Él no se debe quejar, tiene que aceptar el servicio. Y después tengo que tener una interacción con Uber, aunque sea virtual, para que me deposite mi comisión. Entonces, pues sí, sí puede tener interacciones con entidades. Si lo ven detenidamente, muchos de los procesos, es más fácil ver eso que tiene interacciones que uno que no lo. Entonces, esas van a ser cuestiones muy importantes. La siguiente, el ejercicio de las actividades tiene como finalidad modificar un estado. Ahí va el indicado. Es decir, el proceso no existe por gracia divina. El proceso existe porque tiene que existir para lograr la finalidad. Este es el principio por el cual todos los indicadores de todos los procesos tienen que llegar tarde o temprano a la rentabilidad de la empresa o a la reducción de riesgo de la empresa o al cumplimiento normativo. No hay de otra. Los procesos están para modificar un estado. La diferencia con un proyecto es que el proceso no necesariamente logra la modificación con una ocurrencia, con una ejecución del proceso, sino que puede ser a través de varias ejecuciones. Si tienen dudas, acuérdense de cuando comienzan a hacer ejercicio. Quieren hacer ejercicio para bajar de peso. Y entonces hacen una rutina diaria de ejercicio de 1 hora. La disminución en el peso no es evidente una vez que realice ejercicio, sino es evidente después de 1 mes de andar haciendo mi rutina de ejercicio, ya puedo hablar de que reduje mi peso. Entonces, eso también es una cuestión diferente de los proyectos para la medición. Y entornos de influencia del proceso, precisamente la modificación de un estado puede generar modificaciones de otros estados. Que es muy parecido a lo que vimos la vez pasada. El que yo vaya rápido al lugar de encuentro con mi Uber puede generar que mis viajes sean también más rápidos y que tenga una mejor evaluación. Logre más viajes porque me llaman antes, me ponen en la fila antes, la plataforma, y entonces logre más dinero. Siempre va a haber modificaciones de otros estados. Los otros estados pueden ser un proyecto, un proceso o un estado. Un proyecto, en el ejemplo del Uber, fíjense cómo la planeación del año es un proyecto. Vamos a suponer a los que recién llegaron que cada mes yo quiero tener 1,000 pesos de excedente en mis ingresos para pagar una deuda de 12,000 pesos, suponiendo que no existan los intereses. Bueno, pues un proyecto es precisamente generar en el primer mes 1,000 pesos, en el segundo mes 1,000 pesos, en el tercer 1,000 pesos, hasta lograr 12,000 pesos. La planeación estratégica va a ser un proyecto, precisamente. Puede ser también, dentro de ese proyecto, va un proceso. Los viajes en enero, los viajes en febrero, los viajes en marzo. Entonces, un proceso va a influir en otro lado. No se preocupen ahorita cuál es cuál, va a influir. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Vamos a utilizar el mapa de influencias, que ya lo conocemos, y si no lo conocemos, lo vamos a conocer, si no vinimos la vez pasada. Vamos a hablar de un concepto, más que herramienta, situaciones ideales de proceso. Este es el concepto que hemos desarrollado para el diseño de indicadores, la situación ideal.
todos los viajes son de más de 100 pesos. Esa es una situación ideal. No siempre se cumple. Algunos viajes son de 50, 60, 70 pesos. Pero si yo mido, fíjense cómo el porcentaje de viajes que son de más de 100 pesos o número de viajes de más de 100 pesos entre total de viajes, pues ya tengo un indicador. La situación ideal es inmediato, es un preámbulo del indicador. Y la capacidad del proceso, que es qué tantos viajes puedo hacer en un mes. Tengo un solo auto y un solo conductor, tengo un límite de viajes que puedo hacer. Pero si tengo 2 autos, pues puedo hacer más viajes, y si tengo más conductores, puedo hacer más viajes. Esto es la capacidad del proceso, el potencial de realización de un acto. Esto lo vamos a usar y por acá adelante tenemos la definición de la herramienta. ¿Vamos bien? Comentarios, por favor, se valen acá en el chat. Entonces, ¿qué diferencia hay? Lo que les comentaba, el proceso se realiza repetidas veces. ¿Sí? Su efecto se observa con más frecuencia por la realización repetida del acto, más que por una sola ejecución. Y su efecto puede ser en otro proceso. Los que estuvieron el miércoles pasado podrán reconocer el mapa de influencias. Y acá les presento el mapa de influencias. Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que adentro, pues ya cambia un poquito cómo se obtienen las cosas, pero es el mismo. Lo vamos a presentar ya lleno al final, entonces si tenemos dudas, pues me pueden hablar mandar un correo o remitirse al video de la semana pasada. El principio es sencillo. Hay varios entornos, entornos de influencia, lugares donde se nota el cambio por la realización de un acto, ya sea proceso o proyecto. Aquí yo defino la evidencia de realización del proceso como el primer entorno, cómo se está realizando el proceso. Bueno, es la evidencia de realización del proceso. Después, este es el entorno durante el proceso. El siguiente es ya que realicé el proceso y después ya es en un entorno donde es parte del proceso. Caso del Uber, vamos a hablar elementos internos al... ¿Cuál sería elementos internos al proceso? Bueno, tenemos tiempo promedio de arribo del pasajero como un elemento interno del proceso. ¿Sí? Este es adentro del proceso. ¿De qué proceso estamos hablando? Del proceso de realización de un viaje en Uber. Bueno, el entorno número 2, ya podemos hablar de un indicador de promedio de viajes diarios. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia de que se realizó el proceso? Bueno, de que hay un reconocimiento del viaje realizado. El entorno número 3 es precisamente qué voy a lograr ya que se genere ese proceso del viaje diario. Aquí ya cambio de proceso, cambio de entorno. Aquí ya estamos hablando de ingresos mensuales. Como ya no es solamente el viaje, sino ya cobré el viaje y ya hablamos de ingresos mensuales. Y el entorno 4 es precisamente el efecto generado en una fundación donde es parte del proceso. Y finalmente va a ser el saldo de mi cuenta bancaria y va a tener un pago mensual. Claro está, mucho por lo regular, al igual que en los proyectos, pasamos por alto la multicausalidad. La multicausalidad nos dice que, bueno, si bien es cierto, el tiempo promedio de arribo del pasajero es importante para el promedio de costo, el promedio de facturación de viajes diarios, ¿sí? También influyen otras cosas, que haya llamadas de solicitud del servicio y que tenga el auto disponible, que no se me descomponga. Yo podría aquí decir otras cuestiones que influyen, que tenga gasolina mi auto, ¿sí?
Y esto además de esta parte que tengo, hay otros factores que me van a dar el promedio de facturación diaria. Y también, por supuesto, el promedio de facturación diaria, hay otros factores que me van a dar los ingresos mensuales. Y también, si yo hago gastos de emergencia, pues va a haber otros factores que me van a hacer eh, un problema aquí en mi pago mensual a la deuda y mi saldo mensual de la deuda. Estos son mis indicadores. ¿Sí? Este es la perspectiva desde un proceso. Pero claro, si yo quiero todo el mapa completo, sí tendría que mapear los procesos que también influyen. Si no lo tengo o no tengo acceso, simplemente es considerar que puede haber multicausalidad. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con comprender qué es un proceso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso es a lo que queremos llegar, pero nos vamos a usar el tiempo de nuestra plática en comprender qué es un proceso y entender las situaciones ideales que posteriormente van a ir en esa tabla que colocamos allí. Vamos a comprender qué es un proceso. ¿Qué hay de especial en los procesos? ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en los procesos? Sobre todo los que somos un poco jovencitos recordaremos este boom de los procesos desde la década de los 90 del siglo pasado y no ha parado de estar ese boom de los procesos. Bueno, hay quien pone el origen de los procesos en los griegos. Si recuerdan las clases de preparatoria, los diálogos de Platón, ¿verdad?, que escribe Aristóteles, se puede describir como un tratado de procesos. ¿Por qué? Porque nos está enseñando cómo hacer las cosas. Vámonos a la historia más moderna. En la Revolución Industrial. ¿Qué sucedió en la Revolución Industrial? Nos convertimos de artesanos a industriales, a grandes economías de escala, a grandes procesos industriales, ¿sí?, que el objeto era producir a volumen. Entonces, esta revolución industrial cambia los paradigmas de producción y nos presenta precisamente esos procesos de producción, que no se popularizaba tanto el nombre, sino se comienza con Taylor y Fayol a inicios del siglo XX, un par de académicos que hacen la administración científica y ellos lo que proclaman es que va a ser más eficiente un proceso si se especializan las actividades, si cada persona se especializa. De hecho, acá Charles Chaplin genialmente hace la película Tiempos Modernos, haciendo una parodia a esta administración científica, porque el objeto, recordarán, pues es que el operario termine el menor tiempo. Me parece que esto es posiblemente una escena de Tiempos Modernos. Y bueno, observen cómo acá estamos hablando de procesos de transformación. Los procesos están enfocados a la transformación física o química de una materia prima para convertirse en un producto terminado. Bueno, después viene Deming y antes de hacer el pH, el planear, hacer, verificar, actuar, nos hace un tratado sobre control de las actividades. No solamente es hacer las actividades muchas veces, sino es hacerlas con una varianza mínima. Y se hace todo un tratado que pues pone al alcance de cualquier inspector herramientas de estadística pues compleja. Y su mérito es en realidad hacerlo asequible para el trabajador mediante los diagramas de calidad, en lo cual podemos ver si un proceso cambia. Pero también, nuevamente, tomen en cuenta que el proceso sigue siendo
en Deming, lo mismo que en Revolución Industrial, lo mismo que en Taylor y Fayol. Es una transformación física o química de algo. Es algo que no genera una interacción. De hecho, es algo que espacio-temporalmente habita en el mismo tiempo. Ahí está el proceso, ahí lo puedo ver, tiene límites físicos. Y sale también, es tan exitoso la cuestión de Deming, que pues se decide hacer un movimiento de calidad total, la administración por procesos. Y entonces hablamos, desde Deming comenzamos a ver todos los que hacen los movimientos de calidad, hay que preocuparnos por el cliente, empezamos a ver interacciones y el gran problema está en que seguimos con un modelo mecanicista de procesos. Queremos administrar por procesos, pero no sabemos qué es un proceso. Pensamos que sigue siendo una línea de producción y queremos poner toda una empresa, toda una complejidad, y vamos a ver que incluso hablando de la complejidad del conductor de Uber, que no tiene nada que ver en dimensión con una Coca-Cola, con una empresa compleja, y lo queremos poner en un flujo de actividades. Pues claro que no va a funcionar, claro que nos va a causar frustración y claro que vamos a decir que los procesos son una cosa inútil, que son diagramas que nadie lee y que están ahí arrumbados. Pues, ¿qué esperábamos si no sabemos qué es un proceso? ¿Ah? ¿Qué es administrar la organización por procesos? Bueno, primero, ¿qué sentido tiene analizar los procesos? ¿Para qué están? ¿Qué compartía Aristóteles? ¿Qué compartía con Taylor y Fayol, con el doctor Deming? Pues algo que se repite. Y algo que se repite, no se nos olvide que tiene dos vertientes. La capacidad de ejecución y su efecto deliberado. En ocasiones pensamos, sobre todo cuando somos muy enfocados a normas o muy hacia ciertos procesos, muy influenciados por el doctor Deming, que el éxito de un proceso es su capacidad de ejecución. Y no es cierto. El éxito de un proceso es que el efecto sea el que queremos que, para que fue hecho de hacer. Entonces, no se nos olvide, no se trata de hacer los procesos perfectos, si no sabemos para qué se hacen. Acá ponemos un ejemplo, estamos haciendo circulitos. ¿De qué se trata un proceso? Bueno, en los que llevamos caligrafía, recordaremos que nos ponían a hacer circulitos, circulitos, circulitos. ¿Y para qué hacemos circulitos? ¿Para qué hacemos muchos circulitos? ¿Alguien puede escribir? La respuesta es para afinar la precisión de la escritura, para que el siguiente circulito nos quede más bonito. Esa es la idea. Ahora, eso es en cuanto al interior del proceso. También quiero que mi escritura quede más precisa y sea más clara. En los dos casos, la administración de los procesos siempre es para la siguiente ejecución de algo. Lo que queremos es que la siguiente vez que hagamos algo nos salga mejor o de una forma premeditada. Que haga lo que pretendo hacer. Que la siguiente vez que haga algo sea como pretendo hacer. Claro está que puede haber un proceso dentro de otro proceso, dentro de otro proceso, dentro de otro proceso. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y los efectos, ¿no?, dado el principio de racionalidad, tienen que estar alineados. El que este proceso azul se realice bien, tiene que ver con que el proceso rojo se realice bien, tiene que ver con que el proceso naranja se realice bien. No son aislados. Entonces, sus indicadores también tienen que tener efecto. Estos son los entornos de influencia.
El proceso rojo, aquí está representado como un entorno de influencia del proceso azul. Y el proceso anaranjado es un entorno de influencia del proceso rojo y de este proceso. Vamos viendo cómo se da. Para ejercitar la mano, muy bien, Vianey. Está muy bien, aunque ese es un efecto lateral, porque es clase de caligrafía. Si fuera clase de rehabilitación física, sí sería el objetivo ejercitar la mano, ¿verdad? La racionalidad del proceso. Puede haber efectos laterales, pero pues nos llevas a que precisamente para analizar yo un indicador de un proceso tengo que identificar para qué está hecho y cuál es el límite de este proceso. El método que hemos visto es el que realizamos la vez pasada. Acote el proceso, determine las zonas de influencia del proceso, identifique las actividades. El día de hoy nos vamos a centrar en esta parte: acote, conozca el proceso para que identifique cómo es. Bueno, ya vimos la historia de los procesos desde el punto de vista organizacional. Sin embargo, si yo voy a mi diccionario, voy a encontrar muchas definiciones de procesos. Hay proceso evolutivo, proceso de crecimiento, proceso de aprendizaje, proceso emocional, y cada uno de ellos tiene efectivamente en común. Desde la perspectiva de estudio, queremos ver un cumplimiento de una intención repetidamente. Pero no nos metamos en eso. Vamos a hablar desde la perspectiva administrativa y lo vamos a centrar en actividades. En la administración hay autores que incluso se dedican a hacer todo un tratado de las acepciones de un proceso. Esas son las acepciones. Pero lo que quiero saber desde el inicio es ¿para qué quiero un proceso? Como comentábamos, para tener certeza sobre la siguiente ejecución de algo. Ese algo puede ser una entrega de pedido o un cumplimiento, una entrega de un pedido, ya que estamos en los Ubers. Yo quiero saber cómo entregar el siguiente pedido más rápido, cómo entregarlo con un menor costo, cómo entregarlo sin dañarlo. Yo quiero tener certeza sobre la siguiente o siguientes veces que entregue algo. Yo quiero tener certeza sobre la contratación de un nuevo personal. Si yo estoy hablando del proceso de contratación de un nuevo personal. Yo quiero tener certeza sobre la realización de una mezcla química. Ah, claro. Fíjense cómo una mezcla química sí va a llevar muchísimo detalle de temperatura, presión, control, muy diferente a la entrega de un pedido. Y yo quiero tener detalles sobre la fabricación de un producto. ¿Tendría sentido hablar aquí de un diagrama de flujo que es normalmente con lo que nosotros relacionamos un proceso? Posiblemente yo quiero hacer una entrega de pedido. Bueno, en la mezcla química sí sería importante. En la fabricación de un pedido, de un producto también. Pero en la entrega de un pedido tal vez haya herramientas que me puedan servir más. Vamos a ver más complejos. ¿La propuesta al cliente será un proceso? Sí. Ahora, ¿qué tal si juntamos la venta, cumplimiento y cobro de un producto? ¿Será un proceso? Sí, porque a mí me interesa saber el siguiente mes cómo voy a vender, cumplir y cobrar mis viajes de Uber o mis entregas de producto. ¿El desempeño mensual del área de mantenimiento es un proceso? ¿O el área de mantenimiento es un proceso? Bueno, me sirve considerarlo como proceso
porque yo quiero el siguiente mes ejecutar mejor mi mantenimiento que este mes, aunque no sea un flujo de actividades. Son varios, mantenimiento preventivo, correctivo, pero sí me gustaría poder hacerlo el siguiente mes mejor. Bueno, y la pregunta de fondo, ¿la organización es un proceso? Bueno, bajo esa misma racionalidad, pues a mí me interesa que el siguiente mes el desempeño de mi organización sea mejor. Ah, entonces lo puedo analizar como proceso, aunque no sea un flujo de actividades, pero son actividades repetitivas. No, eso lo hacemos mes con mes en el seguimiento de la planeación y comparamos qué pasó este mes, qué pasó este otro mes, cumplí mi plan de mantenimiento, cumplí mi plan de entregas. En realidad estoy haciendo lo mismo. Lo que pasa es que estoy utilizando muchas más herramientas. Como nos dice Jorge, el diagrama es una expresión visual del proceso y es una sola herramienta de muchas de procesos. No pensemos que el mundo de los procesos es el mundo de los diagramas de flujo. No, es mucho más. No todos los procesos son secuenciales. Secuencial y repetitivo son cosas muy diferentes, no son la misma. No tenemos que confundir. El hecho de que sea repetitivo la organización mes por mes no quiere decir que tenga que ser un diagrama de flujo mes por mes. No. Ejemplo, su misma organización, su mismo trabajo del Uber. El Uber no hace secuencial, platicábamos, la entrega del servicio que su cobro. No todos los procesos requieren repetirse a nivel milimétrico. Algo que no consideramos es que queremos que todos los procesos tengan el mismo nivel de flexibilidad. Y normalmente una persona que quiere eso es que no quiere ningún nivel de flexibilidad. Queremos que todos los procesos sean mecanismos como de reloj. Pues por eso nadie los lee, porque nadie los entiende. Hay procesos que sí requieren de esa precisión milimétrica, pero no todos. ¿Sí? Esto es lo que habíamos platicado, ya un poco más formal. Proceso es un conjunto de actividades. Desde una perspectiva de ejecución de actividades, proceso es un conjunto de actividades, no necesariamente secuencial, pero que al ejecutarse siguen una misma lógica en la búsqueda de un efecto. La lógica de mi negocio, la lógica de el conductor de Uber, bueno, sigue esa misma lógica. Su análisis, para lo que analizamos procesos, es para que la siguiente vez nos salga mejor. La capacidad de procesos es el potencial de realización de las actividades. Y entonces, aquí observemos, si yo considero la organización como un proceso, todo su proceso de venta. Bueno, vamos a poner el ejemplo del Uber y ahorita lo llevamos a la organización. Si tengo un conductor y un automóvil, ¿cuál será el potencial de realización de las actividades? O sea, a lo mejor 300 viajes al mes. ¿Qué pasa si quiero llevar mi potencial de realización a 3000 viajes al mes? Pues evidentemente necesito más conductores y más unidades, porque si no, no puedo tener la capacidad de hacer 3000 viajes al mes. Lo mismo pasa con las empresas. Bueno, esta es una empresa. No es la misma la empresa que vende 10 millones de pesos al año que la que vende 100 millones de pesos al año, que la que vende 1000 millones de pesos al año. Requieres diferente plantilla del personal, requieres diferente apalancamiento financiero, etc. Bueno, y ahora sí la pregunta de calidad. ¿Para qué es la administración por procesos? Para dar más calidad, para satisfacer al cliente. No, esos son parcialidades. Simplemente para que la siguiente vez funcione mejor.
para dirigir deliberadamente sus capacidades. Para, si este año vendí 10 millones de pesos, para poder hacer mi planeación y decir, el año que entra voy a vender 15 millones de pesos y el año que entra voy a vender 25 millones de pesos. O si vendo 100 millones de pesos, para poder decir, el año que entra vendo 150 millones de pesos. Y poderlo aterrizar. Eso es administración por procesos. Y eso es lo que espero que veamos el día de hoy. Vamos a darle detalle a nuestro ejemplo de la vida real. Por favor, díganme si me equivoco. Nos dice Marta, siempre hay una curva de aprendizaje. Claro, qué bueno que lo mencionas. No es lo mismo capacidad que madurez. La capacidad es un reflejo de la madurez. Un factor muy importante es qué tan hábil soy en realizar el proceso. Que van a comprarnos, pero madurez es el grado de destreza que tengo en la ejecución de un proceso. Lo vamos a dejar un poquito acá al ladito. Quiero pagar mis deudas. Ya me drogué. ¿Cómo le hago? Debo 12,000 pesos a mi tarjeta de crédito. Entonces tengo que pagar, como les puse en el ejemplo, no existen los intereses y todo el mundo es feliz, 1,000 pesos mensuales. Lo que significa que cada mes mis ingresos, menos mis gastos y mis impuestos, deben ser al menos de 1,000 pesos. Ojalá que me quede más, pero deben de ser al menos de 1,000 pesos. ¿Qué proceso es el que tiene mi organización? ¿Cuál es el proceso más alto de este ejemplo? Y van a ver que es paralelo al de una organización. Justamente este que dice acá abajo. Tengo un proceso para administrar mis ingresos. Cada mes yo recibo ingresos. Cada mes distribuyo los ingresos. Y yo quiero que cada mes sea ingresos menos egresos al menos 1,000 pesos. ¿En qué se parece a una empresa? Y espero que me digan, es exactamente lo mismo. Cada mes tú recibes por tus ventas 100 millones de pesos y lo quieres distribuir entre tus gastos. Tu nómina, tu pago de renta, tu pago de luz, el pago del seguro social, pago de materia prima, pago de nómina, bueno, nóminas ya lo dije, impuestos, ya le quitaste todo. Y te queda una utilidad. Bueno, también tú quieres de en esa inversión poner crecimiento. Y tú quieres que la utilidad sea al menos 5 millones de pesos. El proceso es exactamente el mismo que para una empresa. Y el proceso de más alto nivel de una empresa no es satisfacer al cliente. El proceso de más alto nivel es generación de riqueza. ¿Y cómo se logra la generación de riqueza? Trayendo ingresos, distribuyendo ingresos. Ese es el más alto. Ahora, ¿cómo se reciben los ingresos? El chofer de Uber, pues nuestro ejemplo va a darle batería a 2 plataformas, entonces pues tiene 2 plataformas. Pero también pudiera tener un trabajo de medio tiempo y sus plataformas, ¿no? Serían diferentes formas de generar ingresos. Bueno, puede tener 80 formas de generar ingresos, pero finalmente en el nivel más alto lo que tiene que hacer es distribuir precisamente los ingresos en sus compromisos y en sus obligaciones, impuestos e inversiones, y al final se va a quedar con algo. ¿Tiene sentido verlo como proceso? Pues todo el sentido del mundo. Yo quiero que el siguiente mes pues tenga al menos 1,000 pesos o a lo mejor 1,100 pesos o algo más. Yo quiero
poder controlar ese ciclo financiero. Y entonces necesito planear desde cuánto dinero voy a ingresar y desde ese dinero que voy a ingresar voy para atrás, cuánto voy a gastar, ¿verdad? ¿Será útil realizar el diagrama de flujo? A este nivel, no. Como platicamos, la herramienta sirve para procesos más operativos. A este nivel es más conceptualizar ingresos, egresos. Si es mucho dinero el que manejo, la inversión de mi recurso financiero y ya. ¿Sí? Entonces, pues no tiene sentido. Ahora, vamos a abrir el proceso para generar ingresos. ¿Cómo hago mi dinero? El proceso para generar ingresos es acudir a la llamada que me hace la plataforma, prestar el servicio, acordar el monto, o bien antes acordar el monto, y posteriormente, y no en secuencia, cobrar mi parte. Yo voy y recibo mi estado de cuenta por parte de Uber y me dice pues cuántos viajes hice y cuánto me deben y todo ese tipo de cosas. Esto es un intercambio comercial. Es decir, yo doy un bien o un servicio y a cambio recibo dinero. Y es un proceso. Es un proceso porque yo quiero el siguiente mes hacer de una mejor forma mi intercambio comercial, hacerlo dirigido, ya sea generar más ingresos o reducir los gastos o ambas. Entonces, pues acá puedo mencionar diversos procesos. Todos estos son procesos. El intercambio comercial es un proceso, pero también puedo considerar que sea un proceso el puro viaje. De hecho, el puro viaje, como habíamos visto en el diagrama de los circulitos, el puro viaje es un subproceso de este gran proceso y este gran proceso es un subproceso del proceso de generación de riqueza. Y los indicadores de la generación del viaje, ya sea entre más viajes haga o entre mejor sean mis viajes, voy a tener mayores ingresos y entre mayores ingresos tenga voy a tener mayor ganancia. Están relacionados. Y entonces vamos a ver estos procesos. Generar ingresos es un proceso. Atender llamada, prestar servicio y cobrar comisiones. ¿Cuál será la capacidad del proceso? ¿Cómo puedo medir esta capacidad? Pues bueno, vamos a hablar de 25,000 pesos. Yo puedo generar 25,000 pesos con este proceso de generar ingresos. ¿Cómo lo sé? O porque hago un cálculo de la capacidad máxima o porque hago un análisis histórico. Yo sé que tengo capacidad para generar 25,000 pesos. Y este proceso es mensual. ¿Por qué es mensual y no es cada viaje? Porque resulta que el cobro de comisiones es mensual. Yo atiendo y presto el servicio en cada viaje, pero cobro comisiones mensualmente. Entonces, pues todo el proceso es mensual. Ahora fíjense cómo, le doy clic a prestar el servicio y me lo traigo para acá. Prestar el servicio es un proceso, ¿sí?, en el cual atiendo la llamada, se abre mi aplicación, voy al punto de encuentro, recojo al pasajero, aquí me faltó mencionar, lo llevo al viaje y lo dejo. ¿Cada cuánto ocurre este proceso? Fíjense cómo este es un concepto muy importante. ¿Cada cuánto ocurre? Pues ocurre cada viaje. Cada que me llaman, yo hago estas actividades. Aquí sí es una secuencia. Es cada viaje. ¿Y cuál es mi capacidad? Pues yo puedo realizar 300 viajes por mes. Porque si no, pues ya no me da la vida, no es posible realizar más. Ok. Muy bien. Cobrar comisiones. Nuevamente, observen cómo es un subproceso de este. Cobrar comisiones, recibir estado de cuenta, verificar estado de cuenta y registrar ingreso. Bueno, yo estoy en 2 plataformas y se hace cada mes. Me conviene verlo como proceso porque yo quiero hacerlo mejor la siguiente vez. Ponerme almeja, revisar mi estado de cuenta, ahora sí verificarlo para que no pues me chequen las cuentas. Y de repente aquí aparece otro proceso que se llama mantenimiento preventivo.
¿De dónde salió? ¿De dónde salió que tengo que realizar rutinas de mantenimiento programadas? Un servicio mensual. La lógica temporal es mensual. Bueno, sí es un proceso, pero no está en generar ingresos. ¿O sí lo está? ¿Qué opinas? ¿Mantenimiento preventivo es parte de generar ingresos? ¿Realizar rutinas de mantenimiento es parte de generar ingresos? ¿Cumplir las obligaciones normativas es parte de generar ingresos? Pues hay dos respuestas. Si es parte, ¿por qué no lo menciono? Y si no es parte, ¿por qué lo hago? ¿Se valen respuestas? Si es parte, y voy a colocar en esta caja de una herramienta que hemos desarrollado que se llama Canvas, Capacities Canvas, y nos dice que todo esto es parte del proceso. El Customer Journey o el viaje del consumidor es el proceso de intercambio comercial, pero está habilitado, es decir, no se puede realizar si no tiene suficiente personal, que en este caso soy yo manejando mi auto. Pues tengo que estar en buen estado de salud, tengo que estar bien descansado para poder hacer bien este proceso. Tengo que tener gasolina, porque si no tengo gasolina no puedo atender llamadas, prestar el servicio y cobrar comisiones. Tengo que mantener el automóvil y tengo que actualizar la documentación para tener en regla. Todo esto es parte del proceso y no es una secuencia, pero lo puedo dividir en secuencias o en lógicas de acción y entonces poder administrar mejor mi siguiente mes de mi proceso de generar ingresos. Y el de resultados, es el proceso de generación de riqueza. Concentro mis ingresos y distribuyo mis ingresos como habíamos visto. Todo es el proceso de la organización mes con mes. Su mapa no es un flujo de actividades, es simplemente una distribución que en algún momento puede ser un flujo. Por ejemplo, si yo digo atender llamadas y prestar el servicio, sí, sí puede ser un flujo. ¿Sí? Pero tengo que entenderlo primero. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de este proceso del conductor del Uber? Pues desde luego, riqueza generada, si tengo los 1,000 pesos al mes. Pero también para yo lograr estos 1,000 pesos al mes, tengo que tener ingresos por más de 25,000 pesos. Y esto viene de estos procesos. Ahora, yo para tener ingresos de 25,000 pesos necesito, pues, distribuir gasolina o comprar gasolina por 5,000 pesos. Estoy inventando los números, no tengo mucha dimensión en estos. Tengo que cubrir los gastos del personal, su pago. Tengo que tener el automóvil en buen estado y tengo que tener la documentación. Aquí adentro hay sus procesos y si es necesario haré diagramas de flujo, pero si no es necesario, no. ¿Cuáles son los indicadores del proceso? Bueno, de este gran proceso, de este gran proceso, es la riqueza generada. Pero yo le puedo hacer clic a cualquiera de los subprocesos y obtener sus indicadores. Puedo descomponer esto. ¿Cuáles los indicadores de este? ¿Cuáles son los indicadores de este? Y después relacionarlos en esta intención. Y vamos a ver aquí con más detalle. ¿Ok? Este es una compañía. Una compañía que es exactamente lo mismo. Yo quiero tener ingresos y hago un acuerdo comercial.
¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, ya que tenemos hasta eso, ¿vamos bien? Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No estábamos diseñando indicadores? Sí, estábamos diseñando indicadores y justamente el primer paso para diseñar indicadores es tener una situación ideal. Poder decir una situación ideal, como habíamos dicho, y de ahí viene el indicador. Y la situación ideal se va a dar justamente en cada uno de estos aspectos. El automóvil siempre está disponible. Cada viaje tiene siempre gasolina en el auto suficiente para hacer un viaje largo. El conductor siempre está presente al comenzar la rutina. Sí, puedo ser yo mismo, puedo ser un tercero. La documentación está visible y evidente al momento de llevar el servicio. ¿Sí? Cada uno de estos tiene sus situaciones ideales. Vamos a ver ejemplos de estas situaciones ideales y vamos a ver que de estos ejemplos, justamente, estamos a un punto de tener los indicadores. ¿Sí? Generar ingresos. Los mismos ejemplos que hicimos, pero ahora cambiamos por la situación ideal. ¿Qué situación ideal es? Todos los meses genero al menos 20,000 pesos. ¿Le suena un indicador por ahí? ¿Quién me dice qué indicador va aquí con esta situación ideal? En lo que me ponen, vamos a ver, prestar servicio de transporte. Fíjense cómo es el subproceso. Aquí ya hice la descripción antes. ¿Cuál sería la situación ideal? Ustedes me pueden mencionar 80 situaciones ideales. Todos los pasajeros se presentan en el punto de encuentro en 5 minutos o menos. Claro que sí, Jorge, gracias. Ajá. Todos los meses genero al menos 20,000 pesos. El indicador es ingreso generado en el periodo. Aquí, ¿cuál será el indicador? Todos los pasajeros se presentan en el punto de encuentro. También tenemos una situación ideal. ¿Qué tal si hablamos de porcentaje de viajes donde el pasajero se presenta en 5 minutos o menos? O también puede hablar de tiempo de espera promedio. Claro, puede ser esta también. Me voy a permitir porque hice algunas adecuaciones aquí. Ok. Estamos viendo la pantalla 2. Todos los mantenimientos son realizados cuando corresponde. ¿Cuál sería el indicador de todos los mantenimientos son realizados cuando corresponde? Porcentaje de mantenimientos en tiempo o fuera de tiempo. Todas las situaciones ideales van a tener un indicador o varios indicadores. Si la situación se presenta en la salida esencial de un proceso, es decir, aquella salida que evidencia su realización, será el antecedente de un indicador de eficacia o de eficiencia, es decir, que el proceso logró su finalidad o no. Si la situación se presenta en otra parte del proceso, será antecedente de un indicador de control. Ahí debe decir de control. Es decir, los indicadores, las situaciones ideales pueden estar al final del proceso o en cualquier otro lado. Si están al final, es un indicador de eficacia o de eficiencia, y si están en otro lado, es un indicador de control. Bueno, la situación ideal precisamente es la que nos define el indicador. Los indicadores los podemos clasificar por las situaciones ideales en indicadores de volumen, cuando nos está diciendo de qué tamaño es el producto, indicadores de existencia, que nos está diciendo si el proceso existió o no, o indicadores de atributo, qué porcentaje de la existencia tiene cierto atributo. Y también podemos hablar
de indicadores de eficiencia, que significa el consumo de recursos que tiene un proceso para lograr su finalidad. Y después tenemos indicadores internos al proceso. Entonces, para tener indicadores de un proceso, yo necesito conocer la intención del proceso, conocer los límites del proceso, definir situaciones ideales y clasificar situaciones ideales si son de control o de eficacia y eficiencia. Y entonces ya con esto, yo tengo, por ejemplo, la prestación de un servicio de Uber. Paso número 1, identificar los límites. De la alerta de plataforma al registro de viaje concluido. ¿Cada cuánto ocurre? Pues ocurre cada viaje que realiza el usuario. Muy bien. ¿Qué situaciones ideales puedo tener? Pues todas estas, miren. Todos los viajes son de 100 pesos o más. Es una situación ideal. Nótense cómo la situación ideal va a tener un todos. También puede tener un ninguno. Se llaman cuantificadores. Todos los viajes son evaluados con 5 estrellas. Todos los pasajeros se presentan en el sitio de encuentro. Todos los viajes se hacen con suficiente gasolina. En el momento que yo pongo el todos, ¿sí?, estoy haciendo un indicador, porque simplemente es distinguir los que son todos de los que no son todos. Entonces, la medición es el monto del viaje. ¿Qué significa la medición? El dato que yo voy a colectar viaje con viaje, porque acuérdense que es cada viaje que realiza el usuario. Pues en un viaje yo voy a ver, este viaje fue de 150 pesos. Este viaje fue de 80. Claro, pero mi indicador mensual, para poderlo yo relacionar con mis ingresos y para poderlo llevar a ver si va a ser posible pagar mi deuda de la tarjeta de crédito, es el promedio de montos de viaje. Fíjense, del monto de viaje, lo que se mide 1 a 1, al promedio de montos de viaje. De la evaluación del pasajero al promedio de evaluación del pasajero. Estos dos datos son importantísimos para hacer el indicador. Del pasajero se presentó o no, de un sí o no, a un porcentaje de alertas donde se presenta el pasajero. Del viaje cancelado porque no tenía suficiente gasolina, al monto de viajes cancelados por no contar con combustible. Entonces, esto nos da un poco la guía de cómo, bueno, no un poco, nos da la guía de conocer la intención del proceso, conocer los límites del proceso, definir situaciones ideales y clasificar situaciones ideales. Ya que tengo esto, entonces yo puedo llenar mi mapa de entornos. Tiempo promedio de arribo del pasajero nos da, este es de control del proceso, este es de los que vimos de control. Nos da el promedio de viajes diarios, que es el que vimos de eficacia. Y nos va a ingresos mensuales, que es el proceso que vive afuera del proceso de cumplimiento de servicio. ¿Sí? Y finalmente nos da al gran proceso, que es la generación de riqueza, el pago mensual a deuda y el saldo mensual a deuda. Entonces, justamente con este inventario, yo puedo tener mis indicadores, como les decía al inicio, de control y mis indicadores de eficacia y eficiencia del proceso. Muy bien, adelante, comentarios que quieran hacer, dudas. Abrimos los micrófonos para ver qué más
Perdón por lo accidentado, creo que nos confundimos un poquito con las versiones de las presentaciones por andar queriendo tecnologizarnos. Comentarios, dudas, ¿quién tiene algo que comentarnos de sus indicadores, de los que han hecho, qué técnicas utilizan ustedes para diseñar los indicadores de procesos? Seguir las ISO, no entendí, José Luis Díaz. 9001 en el caso ambiental. Sí, pero ¿cuál sería el indicador? O ya no entendí a qué te refieres. ¿Tu indicador es seguir las ISO? Me guío para realizar indicadores. Ok, perfecto. Muy bien, José Luis. Ok. No, ignoraba que la 9001 tuviera indicadores, pero bueno, adelante. Muy bien, adelante, Elsa. Hola, buenas tardes. A mí me Buenas gustaría tardes, voy a subirle comentar, porque casi no oigo. Ok. ah, Ajá. a mí me gustaría comentar que en muchas ocasiones el tema es que nos tenemos que adecuar a los indicadores y a los procesos que ya existen en la organización. Entonces, aunque podamos modelar nuevos indicadores bajo estas perspectivas, generalmente pues tenemos que hacer como un balance entre lo que ya existe dentro de los procesos y dentro de la organización y el desarrollar un conjunto de indicadores que nos puedan ayudar a ver progreso de los objetivos que tiene la organización. Por ejemplo, hay organizaciones que se centran mucho en el tema de medir la eficiencia. Entonces, que hagamos más con menos, que los empleados puedan tener beneficios si presentan propuestas pues, para desarrollar mejoras dentro de la organización. Se ven bien los indicadores que tienen menos merma, que tienen menos tiempo, que utilizan de una manera pues, más efectiva los recursos de la organización. Pero eso al final del día no nos dice si ganamos más dinero o si en realidad tenemos más beneficios que antes, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que comentabas, de, pues, que al principio pues tenemos que saber qué es lo que queremos, que parece una pregunta muy básica, pero en realidad es esencial para que podamos realmente alcanzar los objetivos de la organización o los objetivos estratégicos. Así es. Y pasa más seguido de lo que creemos. En realidad, cuando hacemos indicadores de una forma intuitiva, es frecuente que medimos lo que podemos medir, no lo que tenemos que medir. Entonces, no nos centramos en el objetivo, sino en aquella medición que encontramos más viable de lograr. Y bueno, ahí puede haber una desviación de los objetivos. Usando el mismo ejemplo que nos había dicho, no me acuerdo, Vianney, para ejercitar la mano, voy a medir, en el caso de los circulitos, voy a medir que mi mano esté bien, cuando el objetivo es que yo escriba más rápido. Entonces, sí, si no tenemos claro el objetivo, podemos desviarnos rápidamente. Y eso sucede mucho. Voy a tomar aquí el ejemplo, la pregunta, voy a combinarla con tu permiso, con la de Isabel Rocha. ¿Qué recomendaría para el establecimiento de procesos grandes donde intervienen varias áreas? Bueno, la recomendación es que lo veas desde lo más sencillo, Isabel, pero desde la finalidad. Es decir, si intervienen varias áreas, toda organización,
va a tener un intercambio comercial o social o funcional. Vamos a poner el comercial como el motu de la razón de ser. Entonces, yo voy a relacionar mis indicadores a la posibilidad de realización de ese intercambio comercial. Lo tengo que poner en los grandes grupos. Y justamente al no hacer ese ejercicio, regresando a la pregunta de Elsa, al no visualizar yo la pertenencia de mi proceso en la organización, pues mido solamente lo que puedo ver de mi proceso. Y entonces tengo muchos objetivos con indicadores que no estoy seguro si me están contribuyendo a la suma del todo. Hay un principio que posiblemente fuera válido, o digamos, no era tan falso en los tiempos de la administración científica, que nos dice que la eficientización de los núcleos, de las pequeñas partes, va a lograr un sistema eficiente. Sí, seguramente si estás hablando de una línea de producción, sí lo va a hacer así o no vas a desviarte tanto. Pero si estás hablando de un sistema complejo donde intervienen las personas y las máquinas, el hecho de que tú tengas o busques la máxima eficiencia en cada área no te asegura de ninguna forma que estás logrando la máxima eficiencia en todas las áreas. Entonces, efectivamente, Elsa, lo juntamos con el comentario de Isabel. La recomendación es, vete a lo sencillo. Si tú no puedes explicar lo que estás haciendo en términos de un intercambio comercial y generación de riqueza o social, estamos en problemas porque no lo vas a medir hacia esa dirección. Y nos dice Jorge Lozano, en general creo que son los dos grupos de indicadores que mencionaste, los de eficiencia, eficacia y los de control. Sí, sí, hay autores, aquí hay un libro, no lo tengo acá, este se lo recomiendo, Las 4 disciplinas de la ejecución, este, es de Sambors incluso, pero también nos habla de los indicadores eh, de efecto. No sé cómo los pasaron aquí en español, en inglés es lag indicators, que es la traducción de recargo, que son aquellos indicadores que espero que se logren. Sí sumaría los que tú usas. Ah, los que tú usas, Jorge, sí. Sumaría en esta eficiencia, eficacia y los de control, sumaría los de efecto o los del entorno 3 en nuestro mapa, ¿no? Los que tengamos un entorno 3. Porque sobre todo cuando estamos hablando de procesos internos. ¿Para qué quiero que se logre este proceso? Por ejemplo, el que teníamos, un ejemplo de mantenimiento, yo puedo, si estoy parado en mi proceso de mantenimiento, puedo decir que lo cubro al 100% y con el mejor costo, pero necesito relacionarlo con mis paros de máquina para ver que tienen diferentes paros de máquina. Que la máquina está más disponible y con mi capacidad de producción, que tengo más capacidad de producción. Entonces sí le agregaría ese, que es un poco lo que vimos acá, como los entornos. En otra forma, ¿cuál estoy compartiendo? ¿La 2 o la 1? No me fijé. A ver. Estamos viendo esta de los entornos. El entorno 1, acá lo situé como indicadores de control del proceso. El entorno 2 es la eficacia y eficiencia. Estos se miden siempre con la salida esencial. Y el entorno 3, puede haber un entorno 4, es precisamente la intención del proceso. Muy bien. ¿Más comentarios? ¿Algún otro comentario que tengamos? Muy bien.
Pues bueno, les agradezco su presencia, que sigan muy bien su día y esperemos vernos la siguiente semana. Les mando muchos saludos. Gracias, Memo. A ti, Jorge, nos vemos. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego.